Mateo 21, 4 al 5. Hoy es una mañana especial. Como quien dice, estamos comenzando nuestra Semana Santa. Hoy es, ¿verdad?, el Domingo de Ramos, domingo de esa entrada triunfal al Señor. Mateo 21, versículos 4 al 5. Creo que conozco a alguien por allí, pero no sé. Y viste, yo los nombres los olvido, pero estoy cerca. Dice así la palabra del Señor. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Quiero repetirte el versículo 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho. Dígale que está a tu lado, para que se cumpliese. Oramos al Señor. Padre santo y Padre bueno, mi Dios, yo te pido, Jehová, que esta presencia nos acompañe, Señor, hasta el final. Que sea yo menguando, Jehová, yo menguando, y tú creciendo, Señor. Que seas tú poniendo tu palabra sobre mi boca, Señor. Que sea tu presencia hablándonos como has estado hablando, mi Dios. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Y el tema de esta mañana se titula El camino del cumplimiento. Porque ciertamente cuando Cristo hizo su entrada triunfal, y lo vemos en este versículo, Cristo vino a cumplir lo que el profeta Zacarías había dicho. Ya el profeta Zacarías en el Antiguo Testamento había dicho: he aquí viene alguien manso sentado, el hijo del rey, sobre un asna. Así que Cristo, cuando hace su entrada triunfal, vino a cumplir esa profecía que estaba en el Antiguo Testamento dicho por Zacarías. Pero me encanta porque Cristo no solamente vino a cumplir esa profecía, sino que cuando Cristo vino a cumplir todas las profecías desde Génesis hasta Apocalipsis para tu vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Cristo vino a cumplir todas las profecías para que esta palabra se glorificara en sus vidas? Y no solamente vino a cumplir eso, sino que esta entrada triunfal, literal, abría camino para lo que Él iba a comenzar a andar hasta llegar a la cruz del Calvario. Esto era una entrada donde Cristo comenzaba a abrir camino, donde Cristo comenzaba a abrirse hasta llegar a la cruz del Calvario. Y aquí hay un problema, es que nadie pudo llegar con Él. Ni los fariseos pudieron entrar en este camino para admirar la cruz, ni los que lo rodeaban, ni mucho menos sus discípulos, a excepción del discípulo Juan, que fue el único en llegar a la cruz. Pero a todos los demás se le hizo difícil caminar, entrar en el camino del cumplimiento hasta llegar a la cruz y ver el sacrificio. Porque se les hizo difícil comprender la cruz. Porque los discípulos prefirieron quedarse con el Cristo de los panes y peces. Porque los discípulos prefirieron quedarse con el Cristo de los milagros, el que resucitaba, el que hablaba en parábolas. Pero cuando tuvieron que entrar en el camino del cumplimiento, cuando tuvieron que entrar y ver el sacrificio de la cruz, no quisieron. Cuidado, iglesia, porque muchos de nosotros nos estamos quedando nada más con el Cristo de los panes y peces, con lo bonito, con los milagros. Pero Cristo no está buscando discípulos que se queden con los panes y peces. Cristo está buscando discípulos, como dice Mateo 16, 24 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cristo no viene a buscar discípulos que se queden con los panes y peces. Cristo necesita discípulos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, que comiencen a caminar en el camino del cumplimiento, que comiencen a marchar hacia la cruz, que comiencen a entender el verdadero sacrificio de la cruz del Calvario. Cristo está buscando un discípulo hoy. Te hace una invitación a aquel discípulo que diga: necesito, es hora que tomes tu cruz y comiences a caminar en el camino del cumplimiento. Oh. ¿Tú sabes qué?
Pero ¿qué significa caminar en el camino del cumplimiento? ¿Qué significa? Déjame llevarte a la historia. Déjame retroceder un poco hacia atrás. A una historia luego de la alimentación de los 5,000 de panes y peces. Cristo le dice a sus discípulos que se monten en una barca, que salgan de la orilla y se monten en una barca. Que salgan de la orilla, se monten en la barca y se trasladen hacia el otro lado. Y déjame llevarte cómo esta historia se va a parecer al camino del cumplimiento. Porque yo quiero decirte que en el camino del cumplimiento hay cosas grandes para tu vida. Y lo primero es que Cristo te está diciendo que cuando tú comienzas a caminar en este camino del cumplimiento, mirando la cruz del Calvario, Cristo comienza a decirte, es necesario salir de la orilla y montarte en la barca y comenzar a remar en el camino del cumplimiento. Porque yo quiero decirte que en la orilla no hay nada. En la orilla no se pesca. En la orilla no ocurre nada. Y lo que pasa es que a Satanás le gusta mantenernos en la orilla. Pero Cristo te está diciendo, si aquí hay un discípulo que se atreve a montarse en la barca y remar en el camino del cumplimiento, yo haré contigo cosas grandes. Yo te enseñaré grandeza. Hay un milagro que viene en camino. Hay una victoria que viene en camino. Hay una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y hay una puerta cerrada que nadie puede abrir en el camino del Señor. Pero es necesario salir de la orilla. Lo que pasa es que a veces nos quedamos en la zona de confort. ¿Sabes por qué? Porque nuestra fe mengua. ¿Sabes por qué? Porque a veces pensamos, no, que ya yo tengo tantos años en el evangelio y no va a ocurrir nada nuevo. No, yo siempre le hablo, no, que ya yo tengo 100 años. Mira, no importa si tú tienes 100, 300 años, si llevas tantos años en el evangelio, todo aquel que siga caminando en el camino del cumplimiento, Dios va a hacer algo grande, porque hay un Dios que te quiere llevar de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Y la obra que comenzó la va a perfeccionar hasta el día en que Cristo venga. No te conformes con quedarte en la orilla. Quedarse en la orilla es en el estancamiento. Quedarse en la orilla es donde tú no sientes ya ni ríos de agua viva. Ahí Cristo no te quiere. Cristo abrió un camino que pagó con la sangre del Cordero, que pagó a precio de sangre para que tú recibieras algo grande en tu vida. Mira, Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Es que no nos podemos quedar igual cuando andamos en el camino del cumplimiento. Si a veces nos sentimos en las mismas, si sentimos que estamos estancados, es porque seguimos en la orilla. Porque cuando tú caminas en ese camino que fue comprado a precio de sangre, todo tiene que cambiar. Tu matrimonio tiene que ser transformado. Tu mente tiene que ser transformada. Tu salud tiene que ser transformado. Tu casa es transformada. Porque en el camino del cumplimiento hay poder. Porque Cristo venció la muerte en la cruz del Calvario. No es cualquier camino. Pero nos preguntamos, ¿cómo podemos montarnos en la barca? Con un paso en fe. Cristo está diciendo, necesito discípulos que den un paso en fe y se monten en la barca. Y yo amo la palabra de Dios, porque cuando leemos en el Nuevo Testamento, no sé por qué cerré la Biblia. Cuando leemos en el Nuevo Testamento, podemos ver cómo cada una de las personas que dieron un paso en fe lograron alcanzar su victoria. No hubo nadie que no diera un paso en fe que no alcanzara algo grande. Mira, desde la mujer del flujo de sangre, 12 años estancada, 12 años en la orilla, y el día en que decidió comenzar a caminar en fe hasta llegar al maestro, dice que al tocar el borde del manto fue sana. Jairo,
viendo a su hija muerta, muriéndose, no se quedó ahí. Dice que comenzó a caminar con pasos en fe hasta el maestro. Y aun cuando le dijeron llegaste tarde, mientras tú sigas caminando en fe hacia el maestro, tú nunca estás tarde. El centurión dijo: mi siervo está enfermo. Y ese no esperó a que los que mandó llegaran. Ese comenzó no a dar paso en fe. Ese comenzó a correr hasta donde estaba el maestro. Y fue tan lleno de fe que dijo: tan solo con una palabra mi siervo será sano. El paralítico, 4 amigos que dieron un paso en fe, se treparon al techo, hicieron un boquete y allá Cristo dijo: por la fe de tus amigos, tú eres sano. Mira, es que yo quiero decirte algo. Si te quedas paralizado en la orilla, ahí te vas a morir espiritualmente. Cristo necesita que des un paso en fe. Es hora de avivar esa fe en tu vida. Es hora de avivar esa fe en tu matrimonio. Es hora de avivarla. No hay nadie que no se quede sin su bendición cuando camina en Cristo. Hay algo grande para tu vida. Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Que a veces el enemigo nos hace sentir que no vale la pena porque no hay un milagro. Mentiras del diablo. El mismo Dios que hizo milagro en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, lo sigue haciendo en el 2025. Hay un milagro. Hay alguien que abre el mar rojo. Hay alguien que hace descender maná del cielo. Hay alguien que hace cosas grandes en tu vida. Hay algo para aquel que decida montarse en la barca y emprender el camino del cumplimiento. Pero ciertamente no es fácil. Dice que los discípulos, cuando se montaron en la barca, al poco tiempo después comenzaron a enfrentar una tormenta. Y a veces lo vemos sencillo, hermano. Si huracán María daba miedo estando aquí en la tierra, imagínate en una yola, en el medio del mar, todo apagado. Hasta el chupacabra iba a salir allí. Dígame quién es valiente en medio del mar. Que eso se pone como boca lobo. Ustedes no han estado en el mar y han pagado todo. Eso es, Imagínense una tormenta. Sí, porque a Satanás le gusta hacer el escenario perfecto para amedrentarte. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que estás en el camino correcto, que estás en el camino que te lleva a la cruz, al sacrificio de Cristo. Y como él sabe que en ese camino ocurren cosas grandes, ocurren cosas maravillosas, como él sabe que en ese camino vas de gloria en gloria, él siempre va a levantar una tormenta en contra de tu vida. Y yo quiero decirte que es así, pastores. Mientras hacía el sermón, algo, yo no voy a decir que es de parte de Dios, pero he sentido en mi corazón fuertemente decirle: vienen cosas grandes para su vida. Hay un camino que se va a ensanchar, pero el enemigo también se va a levantar. No es hora de turbar su corazón, es hora de seguir mirando la cruz del Calvario, porque Cristo tiene prisa y lo que va a hacer lo va a hacer pronto. Hay algo, de alguna manera, no sé cómo, pero el Señor va a ensanchar el camino de su vida. Pero ahí está el enemigo. Tenía que decírselo porque cada vez que lo ensayaba Dios me ponía esto en mi corazón fuerte. Rosita, William David, hay algo grande. Dios está buscando discípulos con un corazón conforme al de Él. Y el corazón de ustedes está conforme al de Cristo. Él va a hacer algo más con ustedes. Él va a hacer algo más con ustedes. Pero cuando venga la tormenta, no cojan miedo. Pero mientras estemos en la tormenta y nuestra mirada siempre esté en la cruz del Calvario, siempre verás a Cristo caminar por las aguas. Es que mientras tu mirada esté puesta en la cruz del Calvario, yo quiero decirte que vas a ver a Cristo caminando por encima de la tormenta. Lo que pasa es que los discípulos no tenían su mirada en la cruz. Lo que pasa es que los discípulos, yo no sé dónde tenían la mirada, pero no era en la cruz.
Por eso es que vieron un fantasma. Y yo te voy a decir una cosa, nosotros estamos igual que los discípulos. Esto lo dije el domingo pasado donde estaba predicando, lo voy a decir hoy y lo voy a decir el viernes donde voy. Estamos mirando la cruz equivocada. Tú sabes la cruz que tú y yo estamos mirando en el camino. Estamos mirando la cruz que los soldados romanos le entregaron a Cristo antes de morir. Y esa cruz lo que significa es vergüenza. Esa cruz lo que significa es pecado. Esa cruz lo que significa es dolor, humillación. Pero esa no fue la cruz que Cristo te mandó a cargar. Cristo te dijo, toma la cruz que yo morí en ella. Una cruz de victoria, una cruz de milagro, una cruz que venció a Satanás en aquella tumba. Tenemos que cambiar nuestra mirada. Tenemos que comenzar a ver la cruz correcta. Una cruz que está manchada con la sangre de aquel Cordero perfecto y sin mancha. Jesús de Nazaret, Yeshua, el Cordero inmolado. Es que es así. Es que el enemigo tiene... Mira, es que hoy en día tenemos una lucha espiritual satánica terrible. ¿Sabes por qué? Porque si a ti se te olvida, a Satanás, que el Señor le reprenda, no se lo olvida. Él sabe que Cristo viene pronto. Él sabe que la trompeta está por sonar y se está levantando en contra tuya. ¿O tú crees que tú eres el mejor amigo de Él? ¡No! Él nos odia. Él no quiere que seamos discípulos del camino. Él desea que te bajes de la barca. Él desea que te salgas del camino. Y se ha levantado en contra de la familia. Y se ha levantado en contra de tu mente. Pero me gusta porque el discípulo le dijo, Cristo, cuando venía de camino, decía, espérate, tranquilos, tened ánimo. Yo soy, no temáis. Me encanta porque Cristo siempre está ahí y dice, espérate, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Yo soy, no temáis. El problema es que constantemente estamos viendo más la tormenta y se nos olvida escuchar la voz del Señor. Mira, yo te voy a decir una cosa. El enemigo está como león rugiente. ¿Saben lo que significa eso? Ustedes han ido a un zoológico donde un león ruge. Yo fui a uno y dije, esto es del diablo, esto no le pertenece a Dios. Salgamos de aquí y sobrevivamos. Porque el león de un rugido es fuerte, te estremece, te hace vibrar. Y dice que el león ruge justo cuando va a atacar y te avisa. Hace unos días atrás tuve un sueño de esos bien bonito. Donde vi al enemigo tirarse encima de mí con coraje. Mi esposo se ríe porque él me levantó más. No sé lo que está soñando, pero no es bonito. Estaba reprendiendo. Y yo lo escuché como venía rugiendo fuerte. Y créeme que después de eso, literal, mi esposo y yo sentimos el rugido fuerte en contra de nuestro hogar. Por todos lados, sí, porque Satanás cuando viene contra ti viene por todos lados. Y rugía fuerte, llenándonos de temor, de inseguridad, de miedo. Pero llegó un momento donde yo me senté al lado de mi esposo en la cama y le dije, te voy a decir una cosa. Satanás lleva semanas rugiendo en contra de nuestro hogar. Pero si Satanás en esta tierra ruge duro, más duro ruge el león de Judá. Que cuando él ruge, la tempestad se calma. Él no tiene ni parte ni suerte. Él ruge por ti. Él ruge por ti. Yo le dije, oye, Satanás, está rugiendo por todos lados, pero te calla en el nombre del Señor. Él te venció en la cruz del Calvario. El león de
Mira, yo trabajaba con alguien que no es cristiano, con una amiga, y yo iba todos los días diciéndole: no, que esta tormenta está fuerte, ruge de tal manera, no que esto, no que lo otro. Y venía todos los días diciéndole: mira esto, mira lo otro. Hasta que esa persona que no conoce a Dios, ¿sabes cómo me dijo? Me dijo: Yanira, espérate ahí, ya me tienes cansada de lo mismo. ¿Sabes por qué sigues viendo lo mismo y lo mismo y lo mismo? Porque se te ha olvidado al Dios que tú le sirves. ¡Wow! Es que ¿a qué Dios tú le sirves, Yanira? Alguien que no conoce a Dios. Porque se nos está olvidando al Dios que nosotros le servimos. Nosotros le servimos a un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Nosotros le servimos a Yeshua. Nosotros le servimos al Cordero Inmolado. Nosotros le servimos al Dios proveedor. El que ruge a tu favor. Oh, levántate en medio de la tormenta y comienza a decirle a la situación: yo no sé de qué manera está rugiendo, pero yo me acuerdo que yo tomé la mano de mi esposo y yo le dije: mi amor, detrás de nosotros hay alguien que ruge. Es tiempo de decirle a tu casa: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé lo que vaya a pasar, no sé, no lo sé, pero lo que yo sé es que Él peleará por mí. Oh, miren, pero Cristo venía de camino y allá Pedro estaba motivado y le dijo: espérate, si de verdad tú eres el Cristo, déjame caminar por las aguas. Pedro siempre se adelantaba a lo que no tenía que hacer. No esperó. Ya Cristo iba de camino a la barca, pero allá él se motivó y quiso salir. ¿Y saben lo que le pasó? Que ustedes lo conocen. Se hundió. Porque es parte de lo que es estar en el cumplimiento, en el camino del cumplimiento del Señor. Es que nosotros tenemos que entender que no es a nuestra hora, no es en nuestro momento. Si Dios prometió, lo va a cumplir. Pero lo va a cumplir en su tiempo, lo va a cumplir en su hora, lo va a cumplir en su momento. El problema es que somos puertorriqueños y nos desesperamos cuando no vemos las cosas. Y nos turbamos cuando no vemos que las cosas van del momento. Y comenzamos a tomarlos en nuestras propias manos. Y yo quiero decirle que todo lo que tú tomes en tus propias manos no sirve. Tarde o temprano te hundes. ¿Y sabes lo peligroso de eso? Es que mi papá, que es pastor, con toda la sabiduría del mundo, si hay algo que me ha enseñado en 40 años, que es lo que yo tengo, sí lo sé, me veo joven, pero ya subí al nivel 40. Son bromas, ya las arrugas están por todos lados. El bondo. Pero si hay algo que mi papá me ha enseñado, es que siempre me ha dicho: Yanira, el problema no es que te hundas. El problema es que cuando tú te hundes a los tuyos. Sí, porque yo me imagino a los discípulos desesperados porque Pedro se está ahogando. El problema es que cuando nosotros tomamos las cosas en nuestras manos, comenzamos a hundir nuestro hogar. Cuidado con adelantarte a la voluntad de Dios. Si estás en el camino, ten paz. Dios lo va a cumplir en el momento perfecto. Dios lo va a cumplir en el momento que cuando lo tengas no lo pierdas. Dios te lo va a dar en el momento que cuando lo tengas puedas dar testimonio de eso. Pero yo me acuerdo que yo tuve un tiempo donde me desesperé y comencé a tomar las cosas a mi manera, a mi forma, y comencé a adelantarme al Señor. Error. Mi salud mental, mi salud emocional se empezó a hundir. Mi matrimonio se empezó a hundir. Mi relación con mis hijos se empezó a hundir. Mi ministerio se empezó a hundir porque estaba tomando todo en control. Pero tuve que hacer como Pedro, detenerme y decir: Señor, perdóname porque
porque no son con mis fuerzas, sino fue con lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. ¡Sálvame! Y yo tengo un Cristo que cuando tú le dices sálvame, Él está ahí para socorrerte. Yo tengo un Cristo tan hermoso que si 70 veces te cae en el camino, 70 veces Él te va a levantar. Que si 70 veces te hunde en el camino, 70 veces Él te va a rescatar. Él es quien perdona. Mira lo que dice el Salmo 103. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias y el que te rescata del hoyo tu vida y el que corona de favores y misericordias. Siempre que tú estés en el camino, no somos perfectos. Vamos a fallar, vamos a dudar, nuestra fe va a menguar. Mira, nuestra fe mengua. En el camino a veces esto no lo vemos bien y nuestra fe mengua. Hace poco yo le decía al Señor, ya estoy cansada. Yo no quiero esto. ¿Por qué pasa? Porque cuando nos agolpea, porque cuando llega el de repente, porque nos da duro. Y yo le decía, Señor, ya no puedo más nada. Y yo literal fui y le dije, Señor, socorro. Me acuerdo sentarme en el mueble de mi casa, me puse la mano y le dije, Señor, socorro. Pero cada vez que tú exclames, si sigues en el camino del cumplimiento, Jehová va a extender su mano y te va a sacar y dice, aquí estoy escuchándote, no estás solo, no estás sola, te estoy contigo. Hay alguien aquí que está diciendo socorro, y yo quiero decirte que el Espíritu Santo está aquí para socorrer a los que le buscan. Él responde, Él llama. Aleluya. En ese camino donde Cristo caminó, fue por ti, fue por amor a ti, fue para rescatarte. Aleluya. A veces no entendemos las cosas, pero todo tiene su tiempo. Mira, dice que cuando subieron de nuevo a la barca con Jesús, dice los discípulos que entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Mientras tú sigas en el camino, mientras tú sigas caminando en el camino del cumplimiento, vas a reconocer el poder de Dios en tu vida. El problema es que hoy en día reconocemos a todos menos a Cristo. El problema es que hoy en día reconocemos mejor las redes sociales y no me digan que es los jóvenes nada más, porque los adultos estamos a veces más enviciados que los mismos jóvenes. Vemos, no, que si el doctor tal sale en las redes y me da tratamientos naturales. No. Y reconocemos lo que aquel dice, lo que el político dice, lo que las noticias, lo que aquel habla en podcast. Reconocemos hasta lo que el gato y el perro nos dicen en la casa, que es nada. No, Firulai, yo creo que me está enseñando algo. Firulai no te enseña nada. Mira lo que dice Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos y Él es quien enderezará tu vereda. Ten cuidado con lo que estás reconociendo, porque lo que reconoces en esta tierra tiene fecha de expiración. Lo que reconoces en esta tierra es basura. Lo que tú reconoces en esta tierra no es eterno. Lo único que es eterno es la muerte y resurrección de Cristo sobre tu vida, sobre tu mente, sobre tu salud, sobre todo. Mira, yo llegué a tener un tiempo que a mí me picaba aquí y buscaba en las redes sociales. ¿Por qué me pica aquí? Te vas a morir en 5 minutos. Dios reprenda a Satanás. Entonces uno se lo cree. Mi esposo se ríe porque es que me dio duro. Me dio duro. No, me duele acá. Miren, y nos matan. Miren, estamos consultando todo. Miren. Consulta la palabra del Señor. En ella hay vida. En ella
estoy diciendo que no nos vayamos a morir, pero es que vivimos una vida afanada, angustiada, reconociendo todo lo que nos dicen. Lo único que tenemos que reconocer es la palabra del Señor, que en ella hay vida, y si me muero en esta tierra, tendré una vida eterna con Cristo Jesús en los cielos. Señor, reprenda todo lo que estamos reconociendo. No, ahora hay ChatGPT y nos habla todo con cariño y con amor. Que le vaya a hablar con cariño y con amor a otras personas. A mí me habla la palabra de Dios, la única que escucho, es la única que tiene poder y autoridad sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mi vida, sobre mi entrada y sobre mi salida. Mira, déjame decirte en qué esto se parece. Yo estoy ya casi terminando. Yo me imagino a Juan, que fue el único que llegó a la cruz. Yo me imagino a Juan mirando a Cristo, luego de haber caminado, mirando la sangre del Cordero derramarse en la cruz del Calvario. Yo me imagino al discípulo Juan diciendo: oh, ahora entiendo lo que no había entendido en la barca. Ahora, de oída, como dijo Job, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora puedo comprender por qué nos permitiste pasar por toda esa tormenta en medio de la barca. Sí, porque hay muchas cosas que no comprendemos ni no entendemos. Hay procesos por los que pasamos. A usted no le ha dicho: Señor, no entiendo. Hay procesos por los que pasamos que no entendemos en el momento. Hay dificultades por los que pasamos que no comprendemos, no le entendemos nada. Y le decimos: Dios, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué me permites esto a mí? Pero yo te voy a decir una cosa: mientras tú sigas caminando en el camino del cumplimiento y mirando a Cristo, vas a entender los propósitos de Dios. Porque los propósitos de Dios, los procesos de Dios, los desiertos de Dios son necesarios, porque en ellos el poder de Dios se glorifica en tu vida. El Señor se perfecciona en tus debilidades. Y yo me imagino a Juan mirando la cruz del Calvario y diciendo: oh, ahora yo entiendo todo. Es que no solamente tú nos estabas enseñando que hay que montarnos en la barca y estar en el camino de cumplimiento, sino que tú te estás convirtiendo en mi barca. No es cualquier barca en la que yo te dije que te tenías que montar. Es la barca de Cristo, que pagó el precio y resucitó al tercer día. Él es tu barca. Nosotros tenemos que entender que tenemos que hoy en día más que nunca montar no solo nuestra vida, nuestra familia en esa barca. Porque Satanás está peleando contra tu vida, contra tu casa. Pero mientras yo y mi casa estemos montados en la barca que es Cristo, mi casa está sobre la roca. Mira, yo te voy a decir algo. Mi hijo en estos días me dijo: mami, gracias, porque yo he podido ver la gloria del Señor allá en Mayagüez en la universidad. Gracias por enseñarme del Señor. Gracias porque es lo que me ha ayudado a seguir caminando. Y cuando tú escuchas eso, tú dices: qué bueno es poder levantarse. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos en la barca. Yo y mi casa seguiremos remando. Póngase de pie. Yo sé que ha sido difícil el camino. Yo sé que ha sido difícil, pero su nombre está aquí. Él es el gran yo soy. Él quiere hacer algo con tu vida. Yo no sé si hay alguien que ha sentido que se ha estado hundiendo. Yo no sé si hay algo que ha sentido que la tormenta ha soplado fuerte. Pero yo quiero decirte que su muerte y resurrección no fue en vano. Él es la barca y está aquí para todo aquel que quiera entrar en él. No importa si llevamos 25 años en el evangelio. Hay veces que tenemos que dar un paso de fe nuevamente y montar
llamado para todo aquel que diga: necesito volver a sentir que el león de Judá está rugiendo a mi favor. Yo necesito volver a sentir que el león de Judá pelea por mi familia.